Voy a pintar sobre esta obra que tengo acá que se llama Desfile de Buñuelos, pero tranquilos porque esta no es la obra original, es una réplica que imprimí sobre lienzo y la verdad quiero darle como una segunda vida y crear una obra totalmente diferente para que aprovechemos este lienzo, así que vamos a ver cómo queda. Bueno, lo primero que voy a hacer es obviamente cubrir esta superficie, voy a cubrir casi todo, pero voy a dejar algunas partes de la impresión original y lo primero que hago es echarle acrílico básicamente y con eso vamos a ir cubriendo esta obra. Todavía no tengo muy claro qué quiero hacer, pero vamos a ver qué nos va saliendo. Como se pueden dar cuenta, acá estoy mezclando pues algunos colores. La verdad pues me gusta mucho empezar con fondos porque de esa forma como que no sé, las formas van saliendo dependiendo de las manchas que vaya teniendo, puedo ver ciertas figuras y pues también lo que me gusta hacer es chorrear mucha pintura, ir mirando, ir moviendo el lienzo de un lado para otro, poniéndolo vertical, poniéndolo horizontal y de esta forma como que voy teniendo más ideas y en el camino pues como que van surgiendo precisamente esas formas que les digo. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que ven que estoy haciendo aquí. Bueno, también para este fondo quería como agregar diferentes tipos de materiales, entonces por eso acá estoy usando también aerosol. Sin embargo, como pueden ver, siempre están como, no sé por qué se me atoran como pedacitos de pintura en las tapas de los aerosoles, pero bueno, aquí estoy batallando con este aerosol, pero por fin lo logré y me encanta porque puedo darle como diferentes texturas, también dejar que sea un poquito más libre y me gusta bastante como de pronto no planear tanto el resultado e ir viendo qué sale. Para este punto ya tenía una idea un poco más clara después de hacer el fondo, me fue dando como algunas ideas y decidí que quería hacer unos gatos bailando. Esta también va a ser parte de mi serie de Dancing Souls, que es una serie de bailes que estoy haciendo inspirada por los colores de Latinoamérica. Entonces en este caso pues voy a pintar gatos bailando. Si quieren ver otras piezas de esta colección de Dancing Souls, les voy a dejar por acá un videito donde les muestro el proceso de otra de las obras y también lo van a encontrar en la descripción, así que por ahí se los dejo. Y bueno, básicamente acá estoy empezando con algunas formas sueltas, formas pues como muy simples de los gatos, para ir marcando más o menos dónde quiero que estén y cómo se van a ir mezclando con el fondo. Bueno, me encanta también mezclar el acrílico con óleo pastel. En este caso estoy usando unos que son como en tiza. Me gusta mucho porque pues da unos efectos súper bonitos. También tiene como unos colores diferentes, entonces no sé, me gusta mucho. Aquí por ejemplo ven que estoy marcando algunas de las formas de los gatos. Acá ya está un poco más adelantada la obra. La verdad me estaba gustando muchísimo hasta este punto. Como pueden ver, conservé parte de los colores de la obra original, pero pues integrándole nuevos elementos. También lo que me gusta hacer mucho
mucho es, como les decía al principio, pues tomar las formas que se van creando naturalmente de las manchas de pintura, y de ahí voy sacando también pues estos gatos precisamente, o sea, de las formas que voy viendo voy creando los personajes. Siento que la verdad manejo muy bien el acrílico y me da resultados muy interesantes. Ahora, el óleo, por otro lado, me parece que el tiempo de secado es un factor que sí me importa bastante porque yo suelo trabajar muy rápido. Entonces el óleo como que me desespera un poco que no se seque tan rápido, pero tiene sus ventajas. También a veces el acrílico se seca extremadamente rápido y no me permite hacer combinaciones, entonces como que estoy como en la mitad. De hecho, la técnica que he encontrado como más flexible en ese sentido es el gouache, pero el gouache no sé si me va a servir para pintar un óleo, un lienzo gigante como este. Pues gigante no, pero grande. Entonces, bueno, eso. Igual quiero ensayar con los óleos porque sé que es una técnica muy rica en pigmentos, entonces voy a ensayar hoy a ver cómo les va. Bueno, como pueden ver aquí, ya me complico un poco la vida, no mentiras, pero acá ya estoy pintando con óleo, como les había contado que pues quería como ensayar este nuevo medio. Yo ya he pintado algunas obras con óleo, de hecho acá en el canal tengo un video, por ahí se los dejo, pero es un medio que la verdad no domino muy bien, entonces bueno, quería ver cómo se combinaba con estas bases de acrílico y de óleo pastel que ya tenía. La verdad me gusta, el óleo es una técnica que yo creo que a nivel de pigmentación es súper rica. Me gusta mucho cómo se mezclan los colores, eso creo que es lo que más me gusta del óleo. Sin embargo, como les decía, pues yo trabajo muy rápido, entonces a veces como que me desespera un poco el tiempo de secado. Pero bueno, acá estoy también integrándole óleo a esta obra, entonces pues tiene técnicas mixtas, acrílico, óleo pastel, óleo, tiene también aerosol, bueno, tiene de todo un poco, pero la verdad me gusta mucho cómo va quedando. Y una pequeña pausita para bailar con pimienta, claro que sí, mi acompañante en el estudio por algunos días. Bueno, y este es el resultado de esta obra, es de los gatos bailando, todavía no tiene nombre, así que si me quieres ayudar a ponerle un nombre te lo agradecería, que me lo dejes acá en los comentarios. Y bueno, la verdad esta obra me encantó. Vamos a ver un pequeño repaso de los personajes que están acá. Bueno, empecemos por el lado izquierdo, en la parte de arriba vemos dos personajes que tienen, pues una de ellas tiene como un traje típico, como un tutú, esa me encantó muchísimo. También el gatito que está como más despelucado, ese tiene muchos trazos de óleo, por ejemplo. Si seguimos a la derecha, vemos otros dos animalitos, bueno, dos gatitos bailando, también muy peluditos. Uno parece que tiene como un chaleco de plumas o algo así parecido. En la parte de abajo vemos unos gatitos como bailando alrededor del fuego. Después vemos un gato que tiene como unas alas, me encantó ese también. Y el azul que vemos a la derecha es un gato que está como bailando ballet, podría decirse. Me encanta cómo los personajes se van mezclando con los colores del fondo. Si seguimos hacia abajo a la derecha, vemos un gato que está bailando
bailando como solito, pero tiene una cola mucho más larga, más colorida, está como en su mundo. Vemos otra pareja bailando, uno que es el personaje yo creo que central y que es como una bailarina, tiene a la vez una máscara y pues un traje como ya más así como de bailarina profesional. Al lado izquierdo vemos a otros personajes también que están ahí como participando, pero están como más en el fondo. Bueno, y otros personajes centrales que están precisamente abajo de la bailarina, que son pues ya una pareja que es como son los gatos como más grandes que de pronto están como en un primer plano, y ya los otros personajes de la derecha pues están como también integrándose al fondo. La verdad es una pieza que me gustó mucho, salió de forma muy espontánea, me encantó ver cómo a través de las formas que se fueron creando por el fondo pudieron crear estos personajes también. Entonces los invito a que se dejen llevar también por eso que es como inesperado, que se dejen sorprender por la pintura y que pues la verdad pueden conseguir resultados como este muy maravillosos y pues la verdad sin planearlo mucho. Entonces nada, cuéntenme en los comentarios si les gustó el video y también qué nombre le pondrían a esta obra, y recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas ningún video y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!